sea lo que vinieron ustedes. Amén. ¿Aquí hemos venido, hermanos? Amén. Le voy a pedir a mi esposa que si por favor nos lleva en oración. Un poquito nerviosa. Creo que es la primera vez que lo hacemos de esta manera. Y estar aquí al frente es de valientes. Amén. Pero también es un honor porque literalmente se ve sencillo, pero la responsabilidad es grande, porque estamos representando el reino de los cielos. No es ningún club social, sino es el reino de los cielos. Así vamos a dar inicio. Le voy a decir a mi esposa que si por favor nos dirige con una oración. Amén, amén. Gracias, Padre, por este día. Damos la gloria y la honra por estar un día más en tu casa, en tu gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno que van a tocar las alabanzas, cada hermano que va de aquí en servicio y ha predicado de esta noche. Que tu unción se sienta esta noche. En el nombre de Jesús, haremos el servicio. Amén. Antes de comenzar, le voy a hacer unas pequeñas preguntas y ustedes rápidamente van a identificar a dónde vamos. Primero le voy a hacer las preguntas y después voy a leer un texto. ¿Cuántos años duró esa mujer con el flujo de sangre? Duró 12 años. ¿Y qué fue lo que a ella hizo para que fuera sana? Fue hacia Jesús a tocar su manto. Amén. ¿Y qué es lo que pasó con ella al instante? Fue sanada. ¿Y qué fue lo que la sanó? Su fe de ella. Amén. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente en su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Amén. Hermano, el domingo les voy a platicar rapidito un testimonio. Me encontraba yo orando en este lugar y yo le pedía al Señor que me tocara. Le decía yo: Señor, tócame. Al instante, rápidamente, porque el Señor tiene diferentes maneras de hablar. A veces tarda, a veces te habla enseguida. Me dijo: no, tócame tú a mí. Dice: ¿qué vas a hacer tú para que yo me agrade de tu adoración? Tócame. Y empecé a levantar mi oración, mi clamor, y el Señor me tocó. Amén, hermano. ¿Quiere que el Señor lo toque? Amén. ¿Qué va a hacer usted esta noche para que el Señor le toque? Vamos a alabar al Señor. Amén, hermano. Haga su esfuerzo, hermano. Concéntrese. El Señor busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a adorar al Señor. Amén, hermanos. Amén. Gloria a su nombre. Vine a adorarte, vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso.
Dígaselo, hermano, dígaselo. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Padre, muévete, Señor, aquí en tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor. Me ruego, Señor, para que tú crezcas, Padre. Te adoramos, Señor, porque tú mereces toda nuestra oración. Tú mereces, Señor. Aleluya, Padre bendito. Así es, Señor. Multitud de errores, me inclino ante ti. Sé que perdonas. Gracias, Señor. Multitud de Gracias, Padre, porque has perdonado, Señor, nuestros pecados. Tú lanzaste, Señor, al más profundo de la mar. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino.
impresionante divino, solo ante ti yo me inclino. Sí, Padre. Ante ti, Señor, nos inclinamos. Hermanos, yo recuerdo cuando la primera vez pisé un templo, hermano, yo miraba por a los lados y buscaba y decía, bueno, pues, ¿a quién le hablan? ¿A quién le habla esta gente? ¿Dónde está la imagen? ¿Dónde está el cuadro? Buscaba y no hallaba nada. Porque no comprendía que al ser que nosotros adoramos no es de nuestra naturaleza. Amén. Él es un ser divino. Amén. Él no habita en esculturas. A Él no lo vamos a encontrar ahí. Amén. Él no es barro, no es madera tallada por el hombre. Dios es espíritu. Amén. Y dice, como les dije al principio, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. En mentira no, ¿verdad? En verdad. Amén. Vamos a adorar al Señor en verdad, hermanos. Les invito. Amén. Jóvenes, ¿dónde está ese gozo? Los jóvenes. Esos que estaban en el campamento. Amén, no los oigo. Jóvenes, un grito de júbilo los jóvenes. Vamos a adorar al Señor, hermano.
de su gloria, majestad, Él no cambia. Amén. Así que por eso tenemos que alabarle. Por eso que tenemos que bendecirle. Por eso que no nos podemos cansar. Amén. De adorar al Rey de Reyes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Reciba la gloria. Reciba la honra. Reciba su beso, aplauso, Señor amado. De su pueblo que hicieron, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque estás aquí en medio nuestro, Señor. Haga su obra en su iglesia, Señor. En su pueblo, son sus hijos, son sus hijas, Señor. Oh, Maya Santa Cruz, gracias por la libertad. Gracias, Señor, gracias. No hay palabras para describir lo que Dios nos ha dado. Por eso es que nunca podemos dejar de decir gracias, Jesús. Tenemos que ser agradecidos en todo el tiempo. Y esta noche, Señor, también le damos gracias, porque sé que usted tiene palabra para su pueblo. Señor, estamos preparados. Estamos hambrientos, Señor. Queremos recibir el alimento que usted tiene para este día. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente abierta, Señor. Queremos recibir lo que usted ha preparado a través de sus siervos, Señor. Pido, Padre Santo, por este vaso de barro que usted va a usar, Señor amado. Llénale de tu presencia, llénale de tu poder, Señor. Que la unción suya fluya, Señor, por sus labios, por su cuerpo, Señor amado. Que su Santo Espíritu, Señor, tome dominio, Dios mío, de cada uno de sus pensamientos, Señor. Porque es tu iglesia la que necesita alimento. Es tu iglesia la que necesita alimento. Es tu iglesia la que necesita crecer. Necesita ser fortalecida, Señor. Necesita, Señor amado, dirección. Necesita, Señor, palabra de Dios. Palabra de Dios, no de hombre. Palabra de Dios. Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Ven. Oh, Maramaya Santa Cruz, Maramaya Se. Sí, Señor, usted tome dominio. Haga usted, Señor amado, lo que usted sabe hacer. Ministra a tu pueblo, Señor amado, ministra. Prepara, Señor, a la tierra, Señor. Riega la tierra, Señor. Prepárala en esta hora, Señor, para recibir este alimento espiritual que usted tiene para nosotros. A usted sea gloria. A usted sea honra, a usted sea alabanza. Adoramos una vez más al Señor. Y queda con nosotros nuestro hermano diácono Eli Martínez. Dios le bendiga en gran manera. Cantemos una vez más al Señor. Las cosas que hizo Abraham, las cosas que hizo Moisés, pero tenemos que fijarnos en el compromiso que ellos tenían, cómo ellos se comprometían con el Señor. Nosotros también tenemos que ser de compromiso.
Y me venía una palabra que dice reiniciar. La vi en el teléfono y no se me quitaba de la mente, reiniciar, reiniciar. Y yo en mi mente tenía otra cosa que iba a predicar. Pero yo dije, el Señor quiere algo. Entonces dije, bueno, voy a dejar esto a un lado y voy a empezar otra vez. Muéstrame, Señor, ¿qué quieres? Entonces fui a buscar la palabra reiniciar. Yo la veo en el teléfono porque todos aquí tienen teléfono, ¿verdad? Creo que es más bueno que el mío. Dice reiniciar y vuelve a empezar. Entonces yo busqué la palabra iniciar y dice, iniciar de nuevo una cosa que se había interrumpido o suspendido. ¿Usted en su vida alguna vez ha suspendido algo o ha dejado por un lado algo? A veces dejamos las cosas, no las terminamos. Muchos dejamos la escuela y al tiempo muchos la reinician. Yo la reinicié una vez, pero también volví a parar y ya no la reinicié. Me casé y ya no quise reiniciar. Con el Señor a veces pasa lo mismo. Venimos a este lugar, empezamos a este lugar con el primer amor. De rodillas todo el tiempo que venimos aquí, nos vamos gozosos, las lágrimas. Pero en un momento puede pasar que lo empezamos a ver como rutinario. Y eso se pierde. Se va perdiendo poco a poco. No estoy hablando solamente al que el Señor le esté hablando, que lo tome, para que no haya alguien que diga, no, yo no. Pero eso pasa. A veces perdemos el primer amor, ese gozo que teníamos, que llegábamos con el hambre de que el Señor nos hablara, de que el Señor nos tocara. Pero se va perdiendo a veces. Entonces dije yo, tenemos que reiniciar eso. Lo que usted ha dejado, hay que reiniciarlo. ¿Cómo lo reiniciamos? Todas las cosas tienen un principio. Entonces usted tiene que acordarse qué es lo que hacía al principio. ¿Qué es lo que usted necesita reiniciar? Entonces, el Señor me daba otra palabra y me decía el fundamento. Entonces yo voy a buscar qué significa fundamento. Me gusta traerle lo que significa. Entonces me dice, fundamento, principio u origen en que se asienta una cosa. Y puedo poner varios ejemplos, pero el más básico es cuando usted empieza a construir una casa. En México se puede llamar también cimiento. Yo me acuerdo, porque en México se acostumbraba que cuando alguien hacía una casa, siempre uno le ayudaba. Lo primero que se hace es que se hacen unos hoyos grandes, y uno ayuda a escarbar al vecino o al que esté en la necesidad. Después se juntan 4 varillas. No sé si me entiendan por varillas. Yo que en México sí me van a entender, no sé en los demás países. Son 4 varillas y de otra varilla la doblan y juntan esas 4. Y de esas 4 agarran un alambrito y lo van amarrando a las 4 varillas. Y eso se le llama castillo. Eso lo ponen, ya cuando lo ponen, le avientan el cemento. Y queda todo, ese es el cimiento que ponen en una casa. Tiene que estar hondo. Y esas 4 varillas son una fortaleza que le dan al cemento para que no se quiebre. Pero esas pequeñitas que usted amarra son bien necesarias para que no se muevan tampoco las varillas. Entonces, si empezamos a ver nosotros, hay gente muy preparada, hay gente muy espiritual y hay gente que a lo mejor todavía no estamos tan espirituales, todavía nos falta, pero nos necesitamos uno de otros, tanto el espiritual como el que no es espiritual. Y yo me fijaba en esos pequeños alambritos que amarran, cómo son necesarios, aunque no son tan fuertes como la varilla, pero si no la amarran, no sirve. Entonces nos necesitamos unos a otros. Tanto el fuerte necesita del débil como el débil del fuerte. Porque somos un cuerpo, no se nos olvide que somos un cuerpo. Y en un cuerpo todos nos necesitamos. Porque los cuerpos no les gusta andar con un pie brincando o con una mano sin usar una mano. Si usamos todo el cuerpo, vamos a tener mejor beneficio. Así es la iglesia. Si usamos todo el cuerpo, el beneficio va a ser para toda la iglesia. Pero si una parte del cuerpo está detenida, no vamos a avanzar.
Y el Señor me decía, es tiempo de avanzar. Es tiempo de reiniciar a la iglesia en el fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Este día, yo sé que a lo mejor me gusta traer varios versículos, me gusta ir por las escrituras para ir buscando, porque no quiero hablar yo, quiero que hable la escritura, porque cuando habla la escritura, habla el Señor. Y el primer versículo que vamos a ver lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 6, versículo 48 y 49. Que el Señor nos hable esta noche. Amén. Porque yo necesito que Él me hable todos los días. Amén. Cuando tenga me dicen un amén para que lo vayan leyendo conmigo. Y dice su palabra. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La iglesia igualmente, si nosotros no tenemos el fundamento, cualquier cosa nos puede hacer caer, cualquier cosa nos puede desviar del camino, y no queremos eso. Queremos estar firmes, queremos estar, que nada nos impida estar en los caminos del Señor, porque vienen pruebas, vienen tribulaciones. Está escrito que vamos a tener pruebas, que vamos a tener tribulaciones. No todo va a ser bonito, como a veces algunos predicadores cuentan que todo es bonito. Si la palabra dice que va a haber tribulaciones, créanme que va a haber tribulaciones. Si la palabra dice que va a tener pruebas, va a tener pruebas. Yo estaba leyendo un versículo donde dice el Señor que en las pruebas Él conoce nuestro corazón. Porque cuando estamos en la prueba, Él ve a dónde va uno. Si le da la vuelta a Dios o si va a Dios. Y ahí es donde está su corazón. Cuando usted está en la prueba, el Señor automáticamente se da cuenta dónde tiene su corazón, dónde tenemos nuestro corazón. Y las pruebas son para eso, para que uno sepa también en dónde está nuestro corazón, si está realmente con el Señor. Si somos cristianos, seguidores de Cristo, ¿qué fundamentos estamos presentando? Porque tenemos que tener fundamentos. Al decir, usted no puede ir por la calle diciendo que es cristiano sin fundamentos, porque la gente le va a pedir fundamentos. Es cuando usted va y habla de algo, y entonces le van a decir, pues muéstrame tus fundamentos para yo creerte lo que estás diciendo. Usted no puede ir a una corte y no llevar pruebas de lo que está diciendo. Tiene que llevar pruebas, tiene que llevar fundamentos. Igual, si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que empezar a mostrar los fundamentos. Y aquí en la palabra nos enseña el fundamento, lo que tenemos que hacer para al mundo llevarle los fundamentos. Que usted realmente es un cristiano, que usted realmente es lo que usted dice. Vamos a ir a Romanos capítulo 14. Y ese capítulo tiene varios versículos, pero los vamos a leer todos, con el favor de Dios. Y quisiera que le pusieran atención a este versículo. Si lo va leyendo conmigo este capítulo, póngale mucha atención, porque es muy importante. Toda la Biblia es importante, pero a lo que estamos hablando ahorita me gustaría que le pusiera mucha atención. Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come,
y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Me va siguiendo? Amén. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque de todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ya que no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El gran capítulo, este capítulo, cuando lo leí yo, no sé, me trajo tantas cosas y me abrió mi mente. A veces andamos ahí poniendo tropiezo, o andamos criticando, o andamos cuando no nos corresponde. Porque ni mi hermano es mío, ni yo tengo derecho con él nada, sino es que es del Señor. Y el Señor es el único que le corresponde. A mí lo único que me queda es ayudarlo, y él ayudarme a mí. Si él es más fuerte que yo, y yo soy más débil en mi fe, él me puede ayudar. Y si es al revés, yo lo puedo ayudar. El que tiene fe, dice, usted cuando hace algo lo hace para el Señor. Y si lo deja de hacer, lo deja de hacer para el Señor. Entonces usted está comprobando, dando un fundamento para quién vive. Porque usted lo está haciendo para el Señor, o lo está dejando de hacer para el Señor. Entonces le está rendiendo cuentas a su Señor, ya sea haciendo o ya sea no haciendo.
Porque cuando usted come, cuando nosotros comemos, damos gracias al Señor. Estamos comiendo para el Señor. Y cuando ayunamos, dejamos de comer para el Señor. El Señor ahora nos tiene tantas cosas que a veces necesitamos repasarlas. Como dice, tenemos que reiniciar todo lo que alguna vez ya lo hemos visto, pero como que se nos olvida. Y hay que reiniciar y volver al camino del Señor, en lo que Él realmente quiere. Que no se nos haga nada más venir y sentarnos y no llevarnos nada. Si tantas riquezas que tiene el Señor en su palabra. El Señor es hermoso, mis hermanos. Ahí mismo, en el capítulo 15, versículo 20 al 21, vamos a estar viendo, los versículos se tratan del fundamento, porque esa es la palabra que el Señor me dio. Eso me dijo que buscara. Eso es lo que necesita la iglesia, buscar el fundamento. Porque van a venir pruebas, y si usted no está bien fundamentado en el Señor, lo puede mover. Pero si está bien fundamentado, usted va a estar firme. Y la iglesia en este momento necesita estar firme. Necesita estar en el fundamento. Y dice su palabra. Mire qué hermosa esta palabra cuando el Señor me la dio. Y créame que el Señor puso evangelistas. Evangelistas, escuchen estos versículos. Escúchenlos con atención. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Me refería a los evangelistas, pero todos somos evangelistas, todos tenemos que evangelizar. Pero yo no puedo ir a meterme a una iglesia que ya tienen al Señor, que ya le están hablando del Señor, a evangelizar. Pues si ellos ya conocen al Señor, ellos ya están entregados al Señor. Si allá afuera hay mucha gente que no conoce al Señor, esos son los que necesitan que yo vaya a hablarles del Señor. Esos son los que están necesitando ser rescatados. Sí podemos ir a otras iglesias a predicar lo que el Señor nos ponga, pero el fundamento del evangelio es ir a las personas que no conocen del Señor. Llevarles el fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, para que no se pierdan. Así como el Señor a nosotros nos dio el fundamento, nosotros también tenemos que mostrárselo a los que no lo conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, del 11 al 15. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice su palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí están las dos partes. Y está el fundamento, que el fundamento está puesto en Jesucristo. Él es el fundamento. Entonces, si usted tiene el fundamento, usted tiene que tener a Jesucristo. Y están las dos partes, como dice aquí. Va a ser tratado, va a ser por el fuego, va a ser pasado. Y ahí es donde se va a dar cuenta si su fundamento tiene bases. Tiene la base que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si anda fuera de ahí, va a tener gran pérdida. Y esa pérdida es que usted no va a ser salvo.
porque no está con el Señor. Dice su palabra, primera de Timoteo capítulo 6. Yo sé que lo voy a traer con muchos capítulos, pero el Señor quiere que veamos el fundamento. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 19. Dice su palabra. Cuando también leí esta palabra, me decía yo, el Señor, me sorprende la sabiduría del Señor y lo que Él nos muestra, porque a veces uno está tan equivocado. ¿Cuántos de nosotros no deseamos riquezas? ¿Cuántos de nosotros no queremos ser ricos? Pero la pregunta es, ¿para qué usted quiere ser rico? Cuando el Señor a usted le puede dar esa riqueza, también le va a dar, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra. Bueno, la voy a dejar pasar porque no me recuerdo. Ya son unos años. Usted le va a dar una responsabilidad. Le va a hacer riqueza con responsabilidad. Usted tiene una responsabilidad. Así, cuando el Señor le dé algo, recuerda estos versículos. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, para el porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. El Señor siempre nos quiere llevar a la vida eterna. Amén. Nos quiere llevar a su lado. Amén. ¿A quién le gustaría estar a su lado? Amén. Ese debe ser el gozo de cada uno de nosotros al entrar a este lugar. Debemos de recordar cuál es el fin que queremos alcanzar. Amén. Y reiniciar todo eso con lo que vivimos los primeros años. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen bastantes años, que están desde que la iglesia se fundó. Yo no sé cuánta historia tienen. Yo no sé cuánta historia tienen de alegrías, de gozos que el Señor les ha dado, de maravillas que han podido ver, de sanidades. A veces vemos una sanidad y la dejamos pasar. Pasa el tiempo y se nos olvida que el Señor ya sanó a alguien. Se nos olvida. A veces viene un problema, el Señor nos saca de ese problema, pasa el problema, llega otro problema y se nos olvida que el Señor ya nos sacó de un problema. Tenemos que otra vez ir al Señor. El Señor ahí está todos los días. El Señor no se mueve de su lado, no se mueve de nuestro lado. Pero nosotros se nos olvida a veces lo que el Señor ya ha hecho con nosotros. El que esté yo aquí enfrente, para mí, es una cosa muy increíble. Yo en mi vida me hubiera visto ni siquiera estar sentado ahí enfrente. Ahora aquí, yo le digo al Señor, yo no sé. Entonces, cuando el Señor hace algo en mi vida, porque en mi caso yo he visto milagros cerca de mi casa. Ustedes no sé si se recuerdan a mi padre cuando le sanó su pierna. Y a veces se nos olvida que el Señor lo hace. Se nos olvida. ¿Cuántas veces me ha ayudado a mí económicamente el Señor? Cuando yo le he hablado y le he pedido. Pero se me olvida también quién me ha ayudado. Se nos olvida a veces las maravillas que el Señor hace. El Señor tiene demasiadas cosas para entregar. Demasiadas cosas para entregar. Amén. Pero eso va a pasar por el compromiso de cada uno de nosotros. Necesitamos comprometernos con el Señor. El Señor está pidiendo, en mi caso, me está pidiendo oración. Tengo que orar. Porque el Señor me ha estado diciendo en las mañanas, en las noches, que me levante a orar.
Y yo sé que a cada uno de ustedes el Señor les pone algo en su corazón que hagan. Cuando nosotros obedezcamos al Espíritu del Señor, es cuando va a empezar a fluir en esta iglesia todos los dones que Él quiere. Porque el Señor entrega, sí entrega, pero le va a entregar al que está respondiendo. A Noé le dijo que iba a hacer una barca, y Noé la hizo, y tuvo su ganancia Noé con su familia, pero lo hizo. Yo sé que a muchos de nosotros el Señor nos habla y a veces pensamos, le podemos sacar la vuelta diciendo que no es el Señor, pero el Señor habla a nuestra conciencia, habla a nuestro espíritu. Necesitamos esa comunión con el Señor para poder entender todo lo que el Señor quiere hacer en este lugar. El Señor es muy bueno, mis hermanos, y yo sé que ama a cada uno de ustedes. Y yo sé que el Señor quiere algo con cada uno de ustedes. Conmigo. A mí diario yo platico con el Señor. Yo a veces le digo, no entiendo esto, Señor. Háblame, dime. ¿Y dónde cree que el Señor nos puede hablar? El Señor puede usar cualquier cosa para hablarle. Puede usar un hermano, una predicación. Puede ser un sueño. Pero tiene que haber ese deseo de que usted quiera que el Señor le hable. El Señor ha hablado mucho. Y a muchos. Muchos los han escuchado, muchos los han rechazado, muchos se han hecho sordos, o muchos han dicho no entiendo, o no es el Señor. Pero el Señor habla. Al Señor le gusta hablar. Al Señor le gusta tener comunión. Porque cuando el Señor está hablando y usted está escuchando, hay una cercanía. Usted lo tiene más cerca. Vamos a seguir leyendo su palabra. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 18 al 22. Efesios 2, capítulo 18 al 22. ¿Lo tiene, hermano Jaime? ¿Lo puede leer? Del 18 al 22. Al 22. Dice la palabra del Señor: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Se da cuenta lo que dice su palabra? Tenemos que estar edificados sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas. En esta iglesia tenemos apóstoles, tenemos profetas y tenemos hermanos. Y como dice aquí, vamos a edificar un edificio. Está el fundamento, están los apóstoles, los profetas, los hermanos, todos unidos. Es que se va a formar ese edificio, ese cuerpo. No se puede hacer con uno solo, tiene que estar todo el cuerpo unido. Y el Señor aquí nos dice lo que tenemos que tener: apóstoles y profetas. Porque como yo hace rato les decía, cuando hace el castillo hay cosas que son fuertes, y los apóstoles son fuertes, los profetas son fuertes, porque el Señor los puso para algo específico. Los puso para guiar a su iglesia, para hablarle a su iglesia. Yo no me puedo comparar
como un hermano a un apóstol, porque su nivel de intimidad con el Señor, yo sé que es más grande. Entonces, ahí hay una fortaleza. Pero esa fortaleza no es para Él, es para todos nosotros. Y eso es lo que a veces no entendemos. Tenemos que usar la fortaleza que el Señor nos dio. Esa fuerza es para todo en conjunto. Pero está en nosotros si la queremos usar. ¿De qué nos estamos agarrando? Yo sé que a veces es lógico, mire, ha habido cambios en nuestra iglesia, muchos cambios, y a ver, cosas a lo mejor no estamos entendiendo. Por eso el Señor me puso a mí el fundamento, porque Él sabe que hay dudas. Él sabe que podemos, si no estamos bien fundamentados, porque lo que vamos a hacer aquí lo vamos a hacer para el Señor. Amén. No lo vamos a hacer ni para un profeta, ni para un apóstol. No quiero que se me distorsione eso. Es para el Señor. Amén. Con mucho respeto para los profetas, para los apóstoles. Sí, Señor. Amén. Pero todos somos siervos de un mismo Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Que todos somos siervos de un mismo Señor. Y el Señor decide qué hace con cada siervo. Amén. Y qué le da a cada siervo. Amén. No sé si me estoy explicando que el Señor me puso. Sí, amén, amén. El Señor conoce los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Y el Señor sabe que en los cambios, en las cosas nuevas, a veces nos asustamos. Sí, es verdad. Pero que el Señor nos ayude a quitar todo eso. Amén. Y necesitamos checar, volver al inicio. Eso es. Volver otra vez, repasar. Amén. Todo lo que se nos ha enseñado. Amén. Checar tenemos un compromiso de que todo lo que se nos hable, buscarlo en la palabra. Eso es. Amén. Si no lo encontramos en la palabra, entonces yo tengo que hacer una cita con mi pastor. Aleluya. Y decirle, pastor, yo no entendí porque no está en la palabra. Así es. ¿O dónde está? Porque también uno piensa que ya se las sabe todas. Pero no es así, siempre lo sorprenden a uno. El mismo Señor me ha sorprendido a mí. Amén. Amén. En una ocasión, cuando llegaron de Cuba, decían que podían... ¿cómo es la palabra? Cuando vas te puede transportar a otro lugar el Señor. Amén. Y yo no entendí eso. Y mi error, bueno, yo no quise ir, no fui ni con mi pastor, ni con el apóstol, ni con nadie a preguntarle. Pero yo no me quedé cómodo. Entonces yo le dije, Señor, necesitas explicarme esto. Y de un versículo que yo había leído muchas veces, yo diciéndole al Señor, yo voy a tomar tu palabra y yo quiero que tú me expliques eso, si eso realmente existe. Así es, Señor. No me recuerdo si fue Felipe. Amén. Felipe estaba con un eunuco. Amén. Y dice que iba platicando con él y de repente el Espíritu se llevó a Felipe. Así es, Señor. Y dice que Felipe se encontró en Azoto. Así es. Y mi mente tan pequeña y tan equivocada, yo pensaba que a él lo estaban azotando. Fíjese cómo uno a veces se las piensa que se las sabe todas, pero el Señor le muestra. Yo decía, yo lo había leído muchas veces y yo decía, este Felipe lo están azotando y se va a seguir predicando. Pero gracias a Dios que dije, no, el Señor me detuvo ahí, aquí tiene que haber algo. Amén. Azoto, y esa palabra no me daba. Yo fui a buscar qué significa Azoto, y Azoto es el nombre de una ciudad. Así es, Señor. El Espíritu se había llevado a Felipe ese día a otra ciudad y se encontraba predicando en la otra ciudad. Sí, o sea que lo había transportado. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Y yo puedo platicarles eso porque puedo en mi mente decir, no, pues van a decir que soy bien ignorante. Pero no. Eso nos tiene que ayudar. Amén. A cada uno de nosotros. Amén. A saber que no las sabemos todas. Sí, Señor, a saber que el Señor nos enseña cuando nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, no sé. Amén. Explícame, enséñame. Amén. Ayúdame. Amén. Y el Señor lo hace. Así es, Señor. Amén. El Señor no quiere que usted se desvíe, no quiere que usted se equivoque, pero está esperando la otra parte.
en donde usted dobla la rodilla y le dice, Señor, no entiendo. Señor, muéstrame. Y el Señor nos muestra. Tenemos que llegar al momento de aprovechar todo lo que el Señor nos está dando. Tenemos que aprovechar a nuestros apóstoles, a nuestros profetas, a nuestros evangelistas. Sí, amén. Yo le decía al Señor, Oh, Jesús. no entiendo todo. No lo entiendo todo. Voy a tener que hacer una cita con mi pastor, con mi apóstol. Amén. Porque no todos, a veces no se entiende todo, mi hermano. No tenemos que tener miedo de decir que no entendemos algunas cosas. Amén. Porque si no preguntamos, no vamos a avanzar. Gracias, Señor. Necesitamos preguntar. Necesitamos hacer una cita con nuestros pastores, con nuestros líderes. Decir, esta parte yo no la entendí. Esta otra parte tampoco la entendí. Muéstrame, enséñeme. Amén, Jesús. Vamos a tener maestro. Amén. Creo que ese maestro va a tener mucho trabajo. Aleluya. Gracias, Señor. Va a meter overtime. Let's do it. Porque todo lo que se está hablando se tiene que mostrar. Amén. Todo lo que es del Señor se va a mostrar. Oh, Jesús. Y yo le digo al Señor, es peligroso que yo hable cosas que no entiendo, Así es. porque el Señor me puede avergonzar a mí. Amén. Y yo no quiero ser avergonzado. Así es, Señor. Amén. El Señor es, yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes. Amén. Que el Señor saque toda duda de nuestra mente. Sí, Señor. Amén. Que el Señor empiece a mostrar todo lo que Él tiene. Amén. Oh Señor Jesús, Gracias, Padre. bendito es tu nombre, Señor. Mis hermanos, vamos a ir a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 6, versículos 47 y 49. Lucas 6, capítulo, versículo 46 y 49. Dice su palabra: semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si estamos bien fundamentados, nada nos va a mover, nada nos va a sacar del Señor, porque tenemos el gran fundamento. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, Amén, Jesús. que Él nos quita toda duda, Amén. que Él nos ayuda a ver las cosas que no vemos. Amén. Las cosas que se están moviendo espiritualmente las vamos a tener que ver con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando tengamos intimidad y le digamos, Señor, quiero ver, Amén. no estoy entendiendo. Sí, Señor. Yo quiero ver tantas cosas. Yo también. A veces yo, cuando oigo que dice un hermano vio ángeles, le digo, Señor, yo también quiero ver. Sí, amén. Yo también quiero ver. Amén. Pero yo sé que hay un precio. Sí, amén. Yo sé que mis ojos a lo mejor no son, necesitan ser, como si dijera, Digno. santificarlos. Amén. Yo sé que el Señor le puede mostrar a cualquiera, Sí. pero Él, cuando usted se propone en su corazón a santificarse, el Señor va a empezar a trabajar. Amén. Y es cuando va a empezar a ver cosas nuevas Sí, y Señor. cosas Amén. grandes. Amén. Dígame. Necesitamos santificarnos, mis hermanos. Sí, amén. Buscar la santidad del Señor. Amén. El Señor es bueno, Amén. pero necesitamos hacer nuestra parte. Oh, Señor. Amén. Jesús. Lo voy a invitar al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2.
versículo 19 al 26. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 26. El Señor es bueno, mis hermanos. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos hable, que use a nuestros profetas. Sí, amén. Porque yo no puedo jugar a un profeta si no ha hablado. Así es. El Señor dice que juzgue, Amén. que cuando hable se cumpla. Sí, amén. Pero si no he visto eso, no puedo hacer dos cosas. Ni puedo jugar, pero tampoco puedo... Se me están yendo las palabras. Dele. Pero tampoco puedo decir que no es, Así es. porque no he comprobado. Amén. Yo tengo que esperar. Así es. A veces se nos ha ido la paciencia. Aleluya. Se nos ha ido la paciencia, queremos las cosas ya. Las queremos rápido, como las maruchanas, que se meten a micro y ya está. Nos ponemos a ver la tele con una maruchana y ya no esperamos a que la carne se cocine. ¿Y qué diferencia tiene una maruchana a un caldo de res que duró 1 hora, 1 hora y media, o no sé cuánto dura? ¿Qué diferencia en el sabor? Sí, amén. Pero la espera a veces nos hace eso. Así es. El no esperar nos hace estar comiendo cosas que no debemos, Así es. por estar apurados. Amén. Y dice su palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 26. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Amén. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo que le comentaba hace ratito, ¿qué necesitamos hacer? Aquí lo dice su palabra. Sí, amén. Santificarnos, limpiarnos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Yo cuando se lo estaba diciendo hace rato era porque lo había tomado de la palabra. Gracias, Señor. A veces no vemos las cosas porque no. Mire, un ejemplo, así sencillo se lo voy a poner. Dele. Habían 2 vecinas. Había una vecina que tenía muchos años viviendo en una casa. Y se mudaron un matrimonio nuevo a otra casa. Entonces, como era un matrimonio nuevo, la vecina que ya era más adulta veía que la jovencita tendía su ropa en el tendedero. Esos mecates que ponen así en los países. Sí, amén. Aquí ya no se usan, pura lavadora. Y ella se asomaba. Tenía un vidrio grande en la ventana y se asomaba. Ah, decía, pobre muchacho. Dice, ni la sábana sabe limpiar a esta mujer. Mira, todas cochinas, le decía a su esposo, y su esposo nomás se reía. Y así estuvo por 1 semana. Y volvía a salir, mira, pobre muchacho. Y hasta que un día salió y dijo, mira, ya se enseñó a limpiar las ventanas. Digo, las ventanas, las cortinas están limpiecitas, dice. No, mujer, lo que pasa es que yo me levanté 1 hora antes y te limpié los vidrios que tenías bien sucios. Por eso veía las sábanas sucias, porque tenía sus vidrios sucios. Ahí nomás para que vayamos comprendiendo a veces lo que podemos hacer. Amén. Nos podemos equivocar. Por eso no debemos de juzgar. Ya para terminar, mis hermanos, el último capítulo lo vamos a encontrar en Gálatas, capítulo 2, versículo 20.
Cuando lo tenga me dice a mí. Pablo entendía muy bien todo esto. ¿Lo tienen? Dice su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dice el 21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todas las cosas tenemos que hacerlas para el Señor. Lo que yo quiero tiene que quedar a un lado. Tengo que buscar lo que el Señor quiere, lo que el Señor me está pidiendo. Yo quiero dormir hasta las 8 de la mañana, pero si el Señor me quiere despertar a las 3, me tengo que despertar a las 3. Tal vez yo no sé qué es lo que quiere el Señor, pero ahí tengo que preguntarle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? O puedo decir: no, que hasta ahora me despierto yo siempre para ir al baño. Pretextos siempre sobran. Sí, amén. Pero tenemos que empezar a escuchar al Señor. Así que, mis hermanos, hay que reiniciar todo aquello que dejamos. El primer amor, hay que buscar el primer amor, mi hermano Miguel. Así yo lo voy a buscar también, porque también yo siento que yo no soy el mismo de los primeros años, el primer año que estuve aquí. Cómo me arrodillaba, yo me recuerdo, y cómo el Señor sentía algo especial. Pero a veces lo vamos dejando a un lado, Despacito, despacito se va perdiendo muchas cosas. Pero esto tiene que explotar un día. La presencia del Señor se tiene que mover en todos nosotros. A eso vamos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le voy a invitar a que levante sus manos al cielo. Levántelas, 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 levántelas. Agradézcale al Señor. Dele gracias. Reconózcalo. Alábelo. Glorifíquelo. Porque Dios ha hablado esta noche. Dios ha hablado esta noche. Si usted lo cree, le va a bendecir. Va a bendecir su vida, va a bendecir su corazón. Amén. Tómelo, tómelo, tómelo. Dele gracias al Señor. Solamente dele gracias. Dele gracias porque Dios sigue siendo bueno. Sigue siendo grande. Sigue siendo poderoso. Y Él nos habla en su infinita misericordia. Él nos habla. Gracias, Padre Santo. Gracias. Que esta palabra, Señor, quede sellada en nuestro corazón. Yo sé que usted nos ha hablado, Señor, ha sido pero directo, Señor. Ya no podemos, Señor amado, rebuscar las mejores palabras, Señor, tratar de hacerlo lo mejor, ver cómo poder llegar al corazón del hermano. No, Señor, usted esta noche ha hablado, Señor, ha sido claro, ha sido específico, Señor. Por eso esta noche le damos gracias por nuestro hermano, Señor, su siervo, Dios mío, Heriberto Martínez, Señor. Bendígale, Señor, siga ayudándole, Señor, siga llenándole de su gracia, siga llenándole de ese Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, que ha recibido esta palabra, bendigo, en gran manera, en gran manera.